Ahí, ¿Ya? perfecto. Gracias, Raquel. Adelante. Ok. Hola, hola a todos y todas. Yo no tengo un PowerPoint, pero tendré aquí los libros que los voy a enseñar como si fuera una pantalla. Ayer vi los problemas tecnológicos y me dio un poco de miedo, entonces, bueno, sigo hablando. Em, yo voy a hablar un poco de un trabajo que estoy haciendo hace algunos años ya, pero hoy en una perspectiva que todavía no he abordado, que es una perspectiva de género sobre la guerra de Angola, en particular literatura de la guerra de Angola y la participación cubana y literatura escrita en ese caso por mujeres. La guerra de Angola fue uno de los momentos más significativos de la historia de Cuba en los últimos 50 años. Los cubanos llegaron a Angola en el verano de 75 para apoyar el MPLA en su lucha contra el FNLA al norte, que era apoyado por los Estados Unidos, y UNITA al sur, que era apoyada por Sudáfrica del apartheid. Y ahí permanecieron participando en la guerra civil angoleña hasta 1990. El discurso en Cuba sobre la historia de los cubanos en África siempre ha enfatizado el sentido del deber de la misión en Angola. Ayudando a los angoleños, dicen los cubanos, estarían pagando su deuda con la humanidad. En otras palabras, los hijos, nietos y bisnietos de esclavos traídos a través del Atlántico desde África a las plantaciones de caña en Cuba, esos mismos esclavos que lideraron insurrecciones y levantamientos independentistas contra España a fines del siglo XIX, regresaban entonces a África para ayudar a un país hermano en una guerra de liberación contra el colonialismo y el imperialismo. La guerra civil en Angola dejó una profunda huella en una generación de cubanos y cubanas que estuvieron ahí en misiones internacionalistas en las décadas de 70 y 80 y su impacto en la sociedad cubana aún está por determinar en términos sociales, económicos o culturales. Y sobre todo, como veremos hoy, desde una perspectiva de género que me parece importante, sobre todo por su ausencia. Entre 75 y 89, Cuba envió unos 400.000 militares a Angola y unos 50.000 civiles trabajaron como médicos, enfermeros, maestros, ingenieros. Y esto significa que casi medio millón de cubanos y sus familias se vieron de algún modo afectados directa o indirectamente por la guerra. La misión internacionalista fue decisiva para Cuba, en primer lugar, porque movilizó una generación que era demasiado joven cuando se produjo la revolución del 59 y para muchos esa misión en Angola era su forma de aportar algo significativo a la construcción revolucionaria de la nación, de forma análoga a la lucha de sus padres en los años 50 o 60. En segundo lugar, la partida de estos hombres y mujeres a África obligó también a una reflexión colectiva sobre identidad, utopía y ideología en Cuba. La guerra en Angola tuvo lugar en un momento en que ya las esperanzas revolucionarias en América Latina se vieron amputadas, especialmente tras la muerte de Salvador Allende y la caída de Chile a manos de Pinochet en 1973, un momento crucial para la pérdida de influencia de Cuba en el continente. Angola fue también el espacio de una narrativa alternativa al proceso gradual de institucionalización de Cuba, conocido como el Quinquenio Gris. Entonces, la misión en Angola se llamaba Operación Carlota, en honor a una esclava, Carlota, que lideró la rebelión en una fábrica de azúcar de Matanzas y que posteriormente fue asesinada y capturada y se movilizó por el lema de Fidel Castro del retorno de los esclavos. A pesar de que la misión llevara el nombre de una mujer, Carlota, y a pesar del papel fundamental que muchas mujeres cubanas tuvieron como internacionalistas en el frente de guerra, tanto como soldados en apoyo a Fuerzas Armadas, pero también en la reconstrucción de la vida civil como médicos o maestros, lo cierto es que la literatura cubana sobre la guerra aún está muy escrita, sobre todo por hombres. Esto es claro, muy común, porque la guerra es ante todo un escenario para la exhibición de la masculinidad y su dominio sobre el otro y sobre la naturaleza. Sin embargo, siempre hubo mujeres en la guerra, soldados, por supuesto, pero también madres y abuelas, hijas, sobrinas, amigas, novias, esposas, Penélopes que se quedaron en la isla esperando por el regreso de Ulises. Y como Penélopes, muchas también tejieron el tapiz por la noche en silencio o en secreto, es decir,
una narración que solo se revelaría mucho más tarde. Y como Penélope también se tardó en terminar de contar su historia, quizás por ello solo en los últimos años han salido a la luz testimonios reales o ficcionados de mujeres internacionalistas o literatura sobre la experiencia del internacionalismo cubano escrito por mujeres. Me gustaría destacar el trabajo de Limbania Jiménez Rodríguez, El nom de guerre Nancy. No sé si ven los libros. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Es que yo no os veo a ustedes, entonces. Sí, se ven, ¿No? se Ok, ven, se ven. ok. Teniente coronel retirada de las Fuerzas Armadas cubanas, que realizó misiones internacionalistas, por ejemplo, en Angola, y que publicó Mujeres sin Fronteras y de las Mujeres y sus Memorias, libros en que Nancy recoge testimonios de mujeres internacionalistas, cubanas, militares y civiles en Angola y otras partes del mundo. Cito, sin embargo, a Nancy sobre la posición de las mujeres en las misiones, porque creo que es importante para lo que vamos a tratar a continuación en relación con las novelas cubanas que tienen la guerra de Angola como telón de fondo. Y cito, en esta obra trato solo del quehacer de las mujeres seleccionadas entre los internacionalistas por considerar que ellas afrontaban mayores limitaciones a la hora de cumplir su misión. La vida ha demostrado que la igualdad de oportunidades de derechos para el sector femenino representa una realidad en la sociedad socialista cubana, aunque subsistan todavía rezagos e incomprensiones. Por lo tanto, resulta necesario continuar educando y bregando para que la voluntad pública política existente se acerque de la igualdad de la mujer. Fin de cita. En otras palabras, en Cuba, a pesar de los avances significativos de los derechos de la mujer con la revolución, todavía podemos hablar de limitaciones, sobre todo las que enfrentan las mujeres en una sociedad todavía muy patriarcal y en el espacio de la guerra como escenario de masculinidades heridas o perdidas. Voy entonces a hablar de Todos se van, de Wendy Guerra, que se basa en los diarios de infancia y adolescencia de Nieve Guerra, una niña que creció en Cienfuegos y más tarde se fue para La Habana. Wendy coincide con Nieve, la protagonista, en varios puntos. Es poeta, escritora, estudiante de arte y ambas nacieron en 1970. Todos se van es Wendy Guerra's primera narrativa, aunque publicó poesía y cuentos a partir de finales de los 80. Wendy Guerra vive en Cuba y escribe desde ahí, pero ha publicado la mayor parte de su obra en el extranjero. Todos se van está dividida en dos partes. La primera, sus diarios de infancia en el periodo 78 a 80, y la segunda, sus diarios de adolescencia que comienzan en 86 y llegan hasta abril de 1990, adentrándose al periodo especial tras el desmerengar de la Unión Soviética. Todos se van evoca incluso ese periodo. Todos se van, todos emigran, todos me abandonan. La condena a un exilio exterior en la diáspora y la emigración, y al exilio interior en un aislamiento autofágico de la narrativa. Carla Suárez nació en La Habana en el 69, las autoras son de la misma generación, reside en Portugal y ha publicado su obra en extranjero también, aunque parte de ella en Cuba. Un lugar llamado Angola, que es una edición que fue primeramente publicada en portugués antes de salir en España con el título El hijo del héroe, un título mucho más relevante para nuestra charla de hoy. Cuenta la historia de Ernesto en dos partes, digamos, dos tiempos. Su infancia en La Habana, cuando le informan que su padre murió en la guerra de Angola, y su vida en el presente en Lisboa, donde en conversación con un cubano que también estuvo en la guerra, se da cuenta de que aún hay otra historia sobre la muerte de su padre. Ambos libros parten de dos perspectivas pueriles de la niñez, adolescencia, y en ambos la guerra surge como un momento fundamental de una especie de pérdida de la inocencia de los dos protagonistas. Y cito Carla Suárez: mi infancia terminó ese día, dice Ernesto, y Nieve dice en Todos se van: no sé en qué momento se me ocurrió dejar de ser niña. He pagado un precio muy alto por crecer sola mientras todos se marchaban de la isla, demasiado adulta para el diario, demasiado niña para la vida real. Fin de cita.
En Todo se van, Angola desencadena cambios profundos en la vida de Nieve. Hay un proceso de memoria individual, por así decirlo, íntimo, que seguimos año tras año en la voz de esa niña. En cambio, en El hijo del héroe, la guerra y sobre todo los conceptos de construcción de la memoria colectiva en Cuba, combinados con los modelos de masculinidad y heroísmo en Cuba, muy típicos de la sociedad cubana, toman toda la narración, haciéndose absolutamente omnipresentes, incluso cuando ya la guerra ha terminado. En Todos se van, hay en Diarios de infancia un lenguaje muy sencillo, corto, algo infantil. Nieve sigue viviendo en Cienfuegos con su madre y la pareja de esta, que es sueca, pero sus padres están divorciados y la niña está en el medio de una disputa por su guarda. La madre, periodista radiofónica, parece sufrir de problemas ideológicos y se insinúa que le van a enviar a Angola. Y cito, a mi madre la amenazan con mandarla a Angola. Me da miedo quedarme sola con Fausto, nunca he estado sin mi madre. Me da miedo que mi madre vaya a la guerra. Quisiera enfermarme de algo muy malo o incurable para que no se la lleve. Y así es, la fecha está marcada en el diario de forma muy simbólica. Y cito, estoy en huelga de diario porque se llevaron a mi madre a la guerra. Esta página está en blanco en su honor. Fin de cita. Su madre vuelve tras 6 meses, casi enferma, con tics nerviosos y lo que parece ser malaria, lo que explicaría que la misión fuera tan corta. Y cito, mi mamá trae la piel muy amarilla, anda con temblores y dice que van a venir por ella a cualquier momento. Tiene más miedo que antes, está muy flaca. Mi mamá ha venido enferma de la guerra de Angola. Ella no quería ir y no va a volver nunca más. Fin de cita. Incapaz de hacerse a cargo de su hija, Nieves se va a vivir con su padre, que es actor en un grupo de teatro del Escambray. A diferencia de su madre, su padre parece políticamente comprometido y revolucionario, pero extremadamente violento y negligente. Son páginas de un lenguaje muy crudo, aunque sencillo, lleno de una violencia muy explícita y sin matices. Se suceden nuevas disputas entre padre y madre hasta el punto que la niña es enviada a un orfanato y en 1980 se va a vivir con la madre para La Habana. En la farándula artística habanera, uno de sus amantes le dice que su diario es demasiado íntimo, centrado en el yo y en su espejo solipsista. Antonio le dice que le falta contexto, que carece de pinceladas históricas que expliquen lo que realmente ocurrió en Cuba durante esos años en los que Nieve, tomada por ese exilio interior, avanza poco a poco hacia un proceso de olvido colectivo. Cito las palabras de Julia Kroll sobre ese proceso de olvido voluntario en Wendy Guerra y cómo corresponde a las utopías amputadas o cómo esas amputaciones llenan o no espacios de esas memorias colectivas. En ese proceso, Nieve elige quedarse en La Habana, y cito, escribiendo mi diario, invernando mis ideas sin poder desplazarme, para siempre condenada a la inmovilidad. En un proceso de exilio en autoalienación o en que, citando Kroll, los que no abandonan al país viven en un vacío dejado por los exiliados que se han ido y que necesitan llenar ese vacío. Estos exiliados, dime. Raquel, tienes 2 minutos. Ok. Exiliados residentes o exiliados internos se enfrentan a un vacío que espera ser restaurado. Es también este espacio de exilio interior donde cabe situar el personaje del hijo del héroe. Pero a diferencia de Nieve, cuyo empeño es olvidar poco a poco, incluso a sí misma, el objetivo de Ernesto es no olvidar nunca. Y cito, que nunca debería olvidar, y de hecho nunca he podido olvidar que mi padre es un héroe de la patria y por tanto yo era hijo de un héroe. Perdón, es que estoy acelerando. Perdón. Es imposible olvidar cuando la figura de una ausencia, un padre, incluso la propia guerra lejos en África, se hace mayor que sus límites físicos, pero también históricos y de memoria. Asimismo, la memoria de Ernesto se transforma fácilmente en historia y la historia nacional y colectiva invade su memoria individual. Fíjense en la escena en la que, a su regreso a la escuela tras la muerte de su padre, cito,
Pasaba por los pasillos del colegio y sentía miradas a mis espaldas. La directora no pudo contener las lágrimas cuando habló de mi padre en la ceremonia de la mañana y me invitaron a subir al estrado para que todos pudieran verme. Este es él, miren, este es el hijo del héroe que murió en Angola en la reunión del grupo directivo mientras criticaba la indisciplina de los que hablaban en la clase, que no hacían los deberes, y se acordó señalarme exigiendo que siguiera mi ejemplo porque yo era el hijo de un héroe de la revolución. Yo voy a cerrar y después podemos seguir en la discusión más tarde. Dos reflexiones. Antes hablé de Penélope, el símbolo clásico de la mujer que espera el regreso de su marido, el héroe, mientras se pierden aventuras en el meta-archipiélago, para robarle la expresión de Benítez Rojo. He conocido varias Penélopes en Cuba, mujeres, hermanas, madres que simplemente perdieron hijos o hermanos en la guerra y que aunque regresaron enteros, algo se había roto ahí, en su comportamiento, compromiso y su experiencia. Como hemos visto con Wendy Guerra y Carla Suárez, es a través de la familia, de los vínculos, de los recuerdos continuos o interrumpidos por procesos traumáticos, en los que la guerra de Angola está simbólicamente en el centro, que tanto Nieve como Ernesto, Wendy como Carla y su generación se insertan en la historia de la nación, rompiendo con una narrativa hipermasculinizada de héroes y mártires que ellas siguen perturbando, desafiando y confrontando. Gracias. Raquel, muchas gracias. Y por alguna casualidad o no, el tema del acto de narrar en las dos ponencias es súper, súper interesante. Muchas gracias, Raquel. Si me dan un momento, voy a pasar ahora a compartir el video de Zaida Capote. Zaida Capote, que con un poco de suerte del Instituto de Literatura y Lingüística de La Habana puede estar con nosotros para las preguntas, por eso lo dejé para el último. Y le voy a pedir a Tony que lea el, el título de su ponencia. Un momento. Bien. Adelante, Tony. Bueno, el título es Universos del Feminismo, Ofelia Rodríguez Acosta. Muy bien, vamos a ver. Si alguien me puede decir que lo ven, que lo escuchen. Se ve. Buenas tardes. Mi nombre es Zaida Capote del Instituto de Literatura y Lingüística en La Habana. Un poquito más alto. No puedo subir el volumen, ustedes tendrán que subirlo. Siempre un placer compartir los resultados de investigación. Titulé mi intervención Universos del Feminismo, Ofelia Rodríguez Acosta, porque me preocupa mucho la percepción que pueda tenerse de la militancia feminista como algo acotado a un espacio político mínimo. Y yo creo que eso es una lectura o una postura que puede estar presente en este mismo instante, en que quienes se declaran feministas pueden no ser solidarias con otras causas. A mí me parece que una de las esencias del feminismo es precisamente esa solidaridad con otras causas. Eso, por supuesto, es discutible. Hay muchos tipos de feminismo según las estudiosas y estudiosos del movimiento. Pero a mí lo que me interesa es destacar eso. Por eso le puse a la ponencia Universos del Feminismo. Y lo vamos a ver a través de la obra de Ofelia Rodríguez Acosta. Ofelia Rodríguez Acosta es una escritora cubana que nació en 1902 en Artemisa y murió en La Habana en el año 75. En el año 29, su primer cuento, según lo que he podido investigar, apareció en La Lucha en 1922. Es lo más temprano que tengo suyo. Y su segunda novela fue la más escandalosa de todas, se llamó La vida manda y apareció en La Habana en 1929. Bueno, dije en La Habana, se publicó en Madrid, se leyó en La Habana. Se imprimió en Madrid y se leyó en La Habana, como solía ocurrir. Y hubo una andanada de críticas negativas, se la acusó incluso de novela pornográfica, de ser un libro inmoral. ¿Por qué? Porque la protagonista era una mujer que defendía los derechos de las mujeres al sufragio, por ejemplo, al amor libre. Estaba muy a tono con los temas que se discutían en aquel momento. La protagonista incluso tiene un hijo fuera de matrimonio. Pero hay algo, al final de la novela, la mujer se da un pistoletazo y queda ciega.
puede ser que quede ciega, todo eso queda medio confuso. Entonces Ofelia tuvo esa, vamos a decir, iniciación en el campo literario cubano y cobró muchísima notoriedad. Hubo un grupo de intelectuales entre los que se contaban Enrique Serpa, Dulce María Borrero, María Blanca Sabaja Lomá, María Villar Buceta. Le hicieron un homenaje en desagravio a las cosas bárbaras que habían dicho sobre la novela. Y en esa ocasión Serpa hizo una disertación sobre la novela muy amplia que se publicó en la prensa. Ofelia fue una figura muy visible siempre, porque publicaba mucho y en aquella época la notoriedad también se medía con la cantidad de fotografías de los autores. Se circulaba mucho la imagen de los autores, mucho más que hoy, me parece. Y ahí vemos caricaturas de Ofelia, fotografías en distintos momentos de su vida. Y he podido encontrar mucha información de su presencia en la prensa. Ella colaboraba con Bohemia, tenía una columna semanal en Bohemia, y para el año 31 la revista inauguró una campaña feminista, como se llamó, y Ofelia fue la encargada de llevarla a cabo. Ella tenía un artículo semanal y la revista lanzó una encuesta a la cual las mujeres respondían y ella publicaba esa respuesta y aprovechaba para hacer un artículo sobre los temas habituales de discusión. Era buena polemista y se refería siempre a la defensa del feminismo como una acción política, como una acción pública en el ámbito más amplio de la sociedad cubana. Ofelia también tuvo a su cargo la redacción de feminismo en la revista de La Habana, que fue una revista muy importante también, en el año 30. Era la misma época que Bohemia, lo de Bohemia empezó en el 30. Y participó en la revolución antimachadista entre las filas de los estudiantes. Ustedes recordarán que se desató un movimiento impresionante a raíz de la muerte del estudiante Rafael Trejo. Pues Ofelia participó en la organización del homenaje a Trejo y Pablo de la Torriente Bravo, a quien seguramente conocen, periodista destacadísimo, inteligente, prosista, magnífico escritor, que murió defendiendo a la República Española. Pablo tiene un artículo que se llama Las mujeres contra Machado y ahí explica la labor de las mujeres para organizar el homenaje a Trejo y después el entierro y todo lo que conllevó. Y cómo fueron a un campamento militar y se entrevistaron con los militares. Es un excelente artículo y da cuenta de ese otro espacio de intervención de la feminista. Ofelia admiraba mucho a Alejandra Kollontai y cuando Alejandra Kollontai pasó a México, ella era bibliotecaria del Club Femenino de Cuba y varias feministas cubanas asistieron al muelle para darle un ramo de flores y algunos libros a Alejandra Kollontai y no las dejaron pasar, las atacaron. Entonces ella tenía ya una experiencia de enfrentamiento, vamos a decir, a las autoridades. Su padre había sido secretario de algún ministerio, ahora mismo no recuerdo, funcionario público. Y Ofelia, después de ese éxito atronador de La vida manda, le mandaban a pedir ejemplares de la Unión Soviética, recuerdo los recuadros en la revista Bohemia pidiendo ejemplares y las respuestas, incluso en los artículos de María Blanca Sabaja Lomá, que es otra feminista muy conocida, María Blanca respondía que el libro estaba agotado y Ofelia misma decía que no podía proveer a tanta gente que le pedía un ejemplar del libro. La vida manda fue un suceso con todas las de la ley. Y después Ofelia participó en muchas iniciativas de este tipo y narró lo que significó la Revolución del 30. Ella tiene una novela del año 43, Sonata Interrumpida, que escribe en México, porque después de la Revolución ella sale a Europa con una beca del gobierno cubano y termina en México, donde va a vivir hasta el triunfo de la Revolución. Y allí escribe, sigue escribiendo. En el año 43 publica una novela que se llama Sonata Interrumpida, que es un buen testimonio también para quienes estudien la revolución antimachadista. Y de sucesos que ella vivió, pero lo ficcionaliza en la novela, y la novela es
excelente. Hay muchos críticos que dicen que es la mejor de las suyas. Pero hay otro tema que a mí me parece fundamental, y es la dimensión política esta de la que hablaba. Y también les hablaba de el interés en la Unión Soviética por la obra de Ofelia. Pero hubo un libro que hizo época, con otros, de Bernard Shaw y todos, que comentaban en las lecturas, pero hubo un libro que María Blanca Sabas Alomar, en su columna de carteles, que ya les digo que dialogaban mucho estas mujeres entre ellas, recomendaba a las madres leerlo con las hijas para darles educación sexual al final, para acabar con la pacatería y todos los prejuicios. Y María Blanca recomendaba ese libro, era de un académico soviético, Nemilov es el nombre, un profesor de la Universidad de Leningrado, biólogo, que había publicado un libro que tuvo muchísimo éxito que se llamó La tragedia biológica de la mujer. Y ahí Nemilov decía que las políticas de igualdad tenían que diferenciar entre hombres y mujeres, porque era como atender sentar en la platea de un teatro, en el mismo asiento, a un hipermétrope y a un miope, y que los dos no tenían el mismo problema, los mismos problemas de visión. Y centraba mucho todo en el trauma biológico del embarazo y el parto en las mujeres. Entonces la Asociación Femenina Liceum, el Liceum de La Habana, que había sido fundado en el año 28 por René Méndez Capote y Berta Rosena, y era hijo del Liceo madrileño republicano, organizaba muchas conferencias, exposiciones, etc. Y ellas organizan una serie de conferencias sobre el libro de Nemilov, porque estaba siendo muy discutido en esos días. Y hubo 3 conferencias a lleno total. Una del doctor Ernesto Aragón, una de Uldarica Mañas, que sería diplomática y también era colaboradora del Social, y la otra de Ofelia Rodríguez Acosta. Yo no he podido encontrar las conferencias ni de Ofelia Rodríguez Acosta, ni de Ernesto Aragón, ni de Uldarica Mañas. Pero la de Ofelia sí está impresa, está en la Biblioteca Nacional, un folleto que se llama La tragedia social de la mujer. Y es muy interesante porque Ofelia lee el interés biológico del biólogo y lo lee desde Engels, desde la propia voluntad, la mujer nueva y la moral sexual, y Engels, el origen de la familia, y hace una lectura muy revolucionaria para la época y dice que el problema de las mujeres no es biológico, la tragedia real es una tragedia social, porque las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, el ama de casa trabajadora, tenía que hacerle frente a la reproducción de la vida y ocuparse además de parir los hijos y luego alimentarlos, trabajar para poder alimentarlos. Y Ofelia hace una defensa tremenda de esa, y una crítica tremenda, una defensa de esa perspectiva y una crítica tremenda de ceñir a la biología, y esto es algo que a mí me parece hoy muy importante de recordar, de emular quizá, de ceñir a la biología las diferencias entre los géneros. Y eso es crucial para mí. Me parece que es una contribución muy importante de Ofelia. Entonces, siempre la investigación da mucho placer, el hallazgo de un artículo perdido en algún periódico viejo, cartas en un archivo que nadie sabía que existían. Pero así como estas mujeres, ya les dije que estaba Serpa, pero había varias mujeres feministas que acompañaron a Ofelia cuando el homenaje. Y ellas colaboraban mucho, y eso en las columnas de cada una se puede ver la correspondencia cruzada con las otras. Y escribían sobre las obras, por ejemplo, María Blanca y Ofelia escribieron sobre Ifigenia de Teresa de la Parra. Hacían crítica literaria también de la obra de otras escritoras para acompañarse, para crear redes de articulación, intercambio y de apoyo. Y ocurre que nosotras hoy estamos igual viviendo la experiencia de las redes, y les voy a contar por qué. Ya queda poco tiempo, pero voy a hacer breve. El año pasado estuve en Perú, en Lima, en un congreso sobre redes de mujeres, y yo quería ilustrar la relación entre María Blanca Sabas Alomar y la uruguaya Juana de Ibarburu, cuya correspondencia se encuentra, las cartas de Juana y María Blanca se encuentran en los fondos del Instituto de Literatura Lingüística donde yo trabajo.
para ilustrarlo, usé una carta de Ofelia para ilustrarlo. Y me disculpo de paso por no haber traído ninguna imagen hoy. He tenido unas cuantas complicaciones tecnológicas. Y puse la carta, y en el público había una investigadora española que reconoció la letra de Ofelia y me regaló, porque las había encontrado ella antes en el archivo de la propia Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Lima, Inmaculada Lergo se llama esta investigadora. Ella es especialista en la obra de Rosa Arciniega. Rosa Arciniega es una escritora, una novelista peruana muy de vanguardia, que solía usar un atuendo masculino con corbata, se pintaba mucho, pero era un personaje, era muy mediática, diríamos hoy. Y resulta que Ofelia y Rosa se conocieron en Madrid en el 33 y compartieron experiencias y una amistad que duró muchos años. Yo había encontrado, por otra parte, un periódico de Sonora, México, del norte de México, un suplemento literario donde Ofelia y Rosa Arciniega compartían con Alfonso Reyes una plana entera del suplemento. Un cuento de Ofelia, un ensayo de Rosa, un ensayo de Reyes y una crítica de Silvia Mistral, que es una cubana que volvió a México como exiliada republicana. No es un nombre, es un seudónimo. Escribía sobre la obra de Ofelia y presentaba a Ofelia a los lectores de ese periódico de Sonora. Y era todo lo que tenía. Ofelia había escrito en el año 25 sobre Engranajes, una novela de Rosa Arciniega, y después había vuelto a escribir sobre otra novela de Rosa. Pero yo no tuve idea, aunque quizás debí intuir lo que había tenido una relación entre ellas. Bueno, pues Inmaculada me regaló esas cartas, las copias, claro, me las cedió, fruto de su investigación, y ahí entonces afloró otra ruta de investigación. Y ellas se acompañaron mucho, discutían los temas, hay testimonio en las cartas. Es importante pensar entonces el feminismo como, vamos a decir, como una galaxia en expansión. Eso me parece que es fundamental. Es lo que deberíamos pensar quienes militamos hoy en el feminismo, cómo establecer ese tipo de colaboración, de acompañamiento, de redes con otras mujeres que están haciendo la tarea y con otros movimientos sociales que están luchando por más justicia. Yo creo que Ofelia en ese sentido fue ejemplar, no solo por su participación en la revolución antimachadista, sino por estas otras rutas posibles que hoy apenas he podido explorar aquí ante ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario, yo voy a estar conectada por WhatsApp y será muy bien recibido, intentaré responderla. Muchas gracias. Bueno, no se escuchó muy bien, pero voy a subir el video mismo al Google Drive para que puedan acceder y volver a escuchar si quieren. Gracias, Zaida. Voy a ver si ella está en WhatsApp, pero mientras tanto vamos a ver si hay preguntas y comentarios sobre esas ponencias tan interesantes y que de alguna manera están relacionadas. Tina, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Quería agradecer, me encantaron todas las ponencias. Mi pregunta es para, ay Dios mío, Ania, perdón. Ania, me encantó tu ponencia por muchos motivos, que me encantó la idea de las mujeres en movimientos, creo que no se me ve, las mujeres en movimientos, tu narración, las explicaciones de las mujeres, me dio como si fuera una relación con las experiencias de las mujeres en Angola que escapaban la guerra, forced displacement, pero el parte interesante es que tú estás hablando de mujeres que no están escapando guerra, pero están experienciando una violencia y están dispuestas a cruzar ¿por qué? No entendí bien, por el sueño, porque las mujeres en Angola están escapando la guerra, las mujeres en Cuba, ¿por qué están dispuestas a hacer eso? Entonces tengo tres preguntas para hacer. En primer lugar, quizás conectadas o no. Dentro del marco de la interseccionalidad, que es muy interesante, quisiera solo hacer una pregunta, porque son muy diversas las mujeres que hacen esa travesía, pero pagar 10,000 para atravesar, 10,000 me pareció, ¿no? Me pareció sí, entre 10,000 y 15,000. Y 15,000. Quizás haya algo que se pueda comentar sobre esto, ¿no? Sí. Esa es mi primera. La pregunta es que, ¿qué papel también, vuelvo a las redes sociales,
juegan en crear representaciones de estas travesías, en quizás dramatizarlas, romantizar, no sé, pero ¿qué papel juegan en las redes sociales en ayudar a las mujeres o quizás a deter some de hacer esa travesía quizás? Y cuanto a la metodología, me pareció también fascinante darle a las mujeres espacio de narrar sus experiencias, la agency, y solo quisiera saber si hay espacio en estas análisis, o quizás no sea parte del enfoque de esta investigación, para estudiar, sé que se enfoca en la trayectoria, pero ¿qué tal la llegada? ¿Qué tal el después, no? Porque esas mujeres seguro pasarán por lo que se llamaría post-traumatic stress disorder, que no sé traducir ahora en este momento en español, desorden post-traumático quizás, ¿no? Sí. Si hay espacio de estudiar el trauma y el post-llegada y las percepciones de las mujeres. Perdón si me extendí. Gracias. Yo creo que a lo mejor es mejor que contestes las varias preguntas de Dina ahora, Anya, y después Sí. pasamos a otras preguntas. Bueno, gracias Dina por las preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿por qué salen? Hay varios estudios que se enfocan precisamente en las causas, ¿no? Y las causas son muy diversas, desde cuestiones económicas hasta desacuerdos con el sistema de gobiernos, ambientales, en fin, son bien diversas. Pero en los últimos años se han concretado, tienen mucho peso las cuestiones económicas, como decía, porque no ven la posibilidad de cubrir con los salarios actuales de Cuba, pues las expectativas. Y esto es una situación que se ha recrudecido en la pospandemia, ¿no? En cuanto a la otra, hay algunas investigaciones que aseguran que se atreven las personas que hacen estas travesías porque no tienen percepción de riesgo. A mí me parece muy absoluto si entendemos por riesgo el conocer, incluso asumir esas estrategias, incluso dentro de las incertezas. Y una de las voces de las mujeres decía, es morir o llegar. Independientemente de que ese morir no está, quizás no se conozca la dimensión exacta, aunque vivimos en una isla, estar en alta mar de noche, en una precaria embarcación, ¿no? Pero también me parece muy absoluto decir que no hay una percepción de los riesgos. Sí, se conocen los riesgos, las redes, como tú decías, mediáticas han graficado mucho la travesía, las narrativas de las personas cuando llegan, también el hecho de encontrar, una persona me dijo que encontró una mujer con su hijo muerto en los brazos, encontró 2 jóvenes muertos cubanos en la travesía por la selva. O sea, eso se transmite y se conoce. Claro, ¿qué es lo que piensas que no te va a pasar? Como una decía, tengo la fe de que yo voy a llegar, ¿no? Y hay noticias en las redes, 108 muertos en determinado momento, porque son muchas las vulnerabilidades y los riesgos, ¿no? Y el papel de las redes en este sentido es importante también y nos falta por analizar algunas mujeres que han logrado, porque también las limitan de los teléfonos, de hacer fotos, dentro de las violencias está esa, la violencia digital, o sea, el controlar, ¿no? La telefonía, ¿no? Y comunicarse con otras personas. Y nos falta por analizar algunas de estas narrativas mediáticas, que es otra parte del estudio. El estudio es, realmente tenemos la intención de hacer un libro con las narrativas de las personas que atraviesan, las narrativas de las personas que quedan en Cuba. O sea, tenemos narrativas de personas que dicen, los viejos nos hemos quedado solos, estamos solos, ¿no? Porque generalmente viajan personas jóvenes en edad reproductiva, como decíamos, dentro de los perfiles. Y en cuanto a la interseccionalidad, el estatus económico, creo que es a eso a lo que te refería, porque tener 10,000 o 15,000 dólares en Cuba es bien difícil. Por tanto, son personas que venden las casas con todo dentro,
o tienen un capital para viajar a otros países, que son unas estrategias de viajar a países donde no tienen necesidad de visado, como a Rusia, algunos países de América Central también, y traer cosas para vender, o sea, en una economía informal también y precarizada. Y se endeudan, o sea, es bien común que establezcan deudas de miles de dólares para cuando llegan a los Estados Unidos. Otra de las estrategias de personas que hemos entrevistado también es que en los diferentes lugares se haya demorado más la travesía, hasta 3 meses, porque no han tenido quien les haga ese préstamo y van llegando a los lugares, trabajan, van reuniendo el dinero y van afrontando así las presiones económicas que, como decíamos, son muchas, ¿no? Tanto de la policía, de toda la corrupción que hay, ¿no? Al atravesar estas fronteras. Y en cuanto a los puntos de llegada, o sea, hemos traído solo por las cuestiones de tiempo, ¿no? Y de extensión, la travesía y las motivaciones, las preparaciones para el viaje. Pero otro momento también es la llegada. O sea, porque también hay mucha precarización, es un año, a pesar de la ley de ajuste cubano, es un año que tienen que estar en la informalidad también, y sujetas a diferentes presiones y los estatus migratorios, la posibilidad de ser deportadas, o sea, son otras vulnerabilidades que las atraviesan, ¿no? Como les decía, queremos trabajar con las narrativas de los que se quedan y con las narrativas de las personas que los reciben. Algunas han llegado sin ningún vínculo, sin ningún familiar o sin ninguna amistad, o sea, se entregan y no tienen una familia que las acoja, ¿no? Y estas narrativas de las personas que las reciben, pues también resulta interesante. O sea, son todas esas las expectativas que tenemos con el estudio, ¿no? O sea, esto será un artículo, un capítulo de libro, y pensamos completar con las otras narrativas. No sé si respondí todo o si faltó. Sí, muchas gracias y muy interesante. Muchas gracias por contar estas historias también. Gracias. A ustedes por escucharlas. Gracias, Dina. Gracias, Anya. Y luego pasamos la palabra a Sandra. Gracias. Tu pregunta. Pues primero, pues felicitaciones a las tres por las exposiciones tan maravillosas que han realizado. Anya, yo quisiera saber si en el marco del estudio que están realizando, entiendo, está en proceso todavía, estos son solo unos hallazgos preliminares, han incluido en los testimonios sociales o han identificado en los testimonios narraciones de mujeres migrantes presencia en bandas criminales de otras mujeres. O sea, cuando hay encuentro de mujer a mujer de lado y lado, es diferente al encuentro con bandas, sí, criminales con roles masculinos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque digamos que la literatura de mujeres y crimen organizado en América Latina, la búsqueda ahora es no solo darle la mirada normal, tradicional, asignada de víctimas o victimarias, incluso trascender esos dos roles binarios, pero sí entender el otro lado. ¿Qué pasa cuando hay encuentro de mujer a mujer, tanto migrante como la que está vinculada por distintas circunstancias y con distintos roles al crimen organizado en el tapón del Darién? Si no lo han hecho, me parece que sería muy interesante también darle como esa mirada. Otra pregunta que tengo para Zaida, no sé si finalmente nos está acompañando en esta zona, en esta parte de preguntas. Sandra, ¿podemos dejar la pregunta para Zaida para otro momento? Porque fue otro panel. Si no te importa. Bueno, perfecto. Perfecto. Sí, entonces sería dar este tiempo a las ponentes de este panel. Perfecto. Listo. Y Raquel. Pero siempre lo puedes hacer en el chat y ella responde cuando quiera. Perfecto. Gracias, Par. Muy bien. Entonces, solo tengo una última pregunta para Raquel. Sí, Raquel, a mí me parece muy interesante pues el análisis que está realizando, y me pregunto si hay Penélopes masculinos, particularmente aquellos hombres que quedaron esperando a las mujeres que nunca volvieron y que están todavía allí, si tenemos como esa otra mirada de ellos, de sus hijos, hijas, familiares y demás en tu investigación. Y lo otro que lo situó un poco con la ponencia que yo realicé el día de ayer, no sé si pudieron acompañarnos, sobre
diplomacia cultural, en este caso disruptiva, ¿no? Que es aquella que a través de escritoras, artistas, propicia conversaciones sobre temas que son complejos y abre el espacio a otras miradas, sobre todo de voces que no suelen ser nombradas, mencionadas y tienen visibilidad. Es el papel también de estas escritoras y sus testimonios como agentes disruptivos de diplomacia cultural que dan otras miradas de Cuba, de las mujeres cubanas y su diversidad y sus experiencias. Son esas dos preguntas. Gracias, Sandra. Gracias. Yo creo que vamos a contestarlas y después pasamos a Albert, que también tiene una pregunta. Anya y Raquel. Anya primero. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hasta donde hemos estado haciendo las transcripciones, no hay presencia de mujeres en las redes, ¿no? En las redes de criminalidad, o sea, se narra que los coyotes, los policías, los choferes, pues son hombres, pero sí tenemos referencia de que en las casas que las reciben, incluso como agentes de extorsión, sí hay presencia de mujeres que les obligan a llamar a la familia, a exigirle más dinero. En ese sentido, hasta ahí ha llegado nuestro acercamiento, ¿no? Pero muy interesante de colocar esa luz, ¿no? Sobre estar atentas a estas narrativas. Muchas gracias. Y Raquel, cuando quieras. Perdón, es que me dio una tos. Perdón. Gracias por la pregunta. No había pensado desde ese punto de vista y ahora que me hace la pregunta, me están cruzando muchas ideas y estoy pensando quiénes de los autores masculinos puedan ser también Penélopes hombres. Y eso es muy, muy interesante porque esta idea del exilio interior que hablé un poco sobre la obra de Wendy Guerra y también de Carla en algún momento, es algo que creo puede ser un concepto que, aunque no sean Penélopes en sí mismo, puede ser un concepto útil para comprender algún proceso, ¿no? De exilio interior que muchos de estos hombres que han ido a la guerra o que han esperado otros, sus familias, en Cuba. Y no sé muy bien cómo contestar, pero la voy a guardar con mucha atención porque es algo que quiero desarrollar. Y de hecho, se conecta con esa idea de esa diplomacia disruptiva, del papel que estos escritores pueden tener. Y esta presentación es parte de un capítulo un poco más largo que es sobre género en general, no solo sobre mujeres, pero también sobre dos novelas muy interesantes sobre la guerra de Angola de una perspectiva LGBT, de Marcial Gala y de Luis, nunca sé el nombre, Luis Deulofeu, y que una de hecho sobre la experiencia de la guerra misma, pero de un hombre homosexual, y la otra que también cruza estas referencias, vamos a decir, de la mitología greco-romana, que se llama Llámame Cassandra. Y entonces es muy interesante eso, que es no solo disruptivo de la narrativa, pero también de ese punto de vista de cómo estas Penélopes o estas Cassandras también pueden ser hombres y la forma como eso se narra en la memoria de la guerra hoy en día. Entonces, no sé bien cómo contestar con ejemplos, pero voy a guardar esa referencia porque me parece muy útil. Muchas gracias. Muy bien, gracias Raquel, gracias Sandra. Y ahora le pasamos la palabra a Albert. Albert, adelante. Perdón, ¿me toca? Sí, por Disculpa, favor. es que tengo mala conexión. Muchísimas gracias por estas excelentes ponencias. Y tenía una preguntita para Anya. Bueno, felicidades primero, es realmente chocante lo que está presentando. Mi pregunta iba también en una dirección parecida a la de Sandra, sobre los estudios recientes sobre la migración y que me interesaría si cómo es la relación entre otros grupos de otros migrantes de otros países y otras migrantes.
con respecto a la percepción de cubanos de tener ciertos privilegios que los otros carecen. Y una pregunta para Raquel. Yo conocí a Nancy Jiménez y también sus libros sobre las heroínas de Angola, y tenía una pregunta: ¿cómo interpretas personas que han estado muy, digamos, cerca del gobierno en la guerra de Angola, en comparación con las experiencias que pudieran tener otras que quizás no tuvieran la misma visión, digamos, más bien oficialista? ¿Cómo lo ves? Gracias. Hola. Ania, se te escucha perfectamente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Albert, por la pregunta y por las observaciones sobre el trabajo. Bueno, en este sentido, la relación con los migrantes se tensiona fundamentalmente por la posibilidad de asumir una residencia, o sea, con la ley de ajuste cubano, de tener derecho a la residencia después de un año de estar viviendo en los Estados Unidos. No obstante, en las narrativas generalmente los cubanos hablan de andar en grupos de cubanos, ¿no? O sea, son personas de Cuba. Pero tu pregunta me ha hecho colocar esa pregunta. O sea, estaremos pendientes también a preguntar directamente por las relaciones y las tensiones con otras personas de otros orígenes. Muchas gracias. Y las tensiones son fundamentalmente al llegar, o sea, sí tenemos referencia de que al llegar hay tensiones precisamente por los privilegios de que tienes derecho. Hay personas de otros lugares de Latinoamérica que llevan muchos años en los Estados Unidos sin tener derecho a la residencia. Sin embargo, el cubano al año y un día pues tiene esta posibilidad. Y esto tensiona. Cuando en el otro panel hablaron sobre la ley, yo pensaba también en estas tensiones que se generan, ¿no? Y que las conocemos porque además han sido parte de testimonios y de narrativas, ¿no? Recogidas en los estudios, sí. Raquel, por favor. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que hay una gran variedad de visiones de la guerra de Angola. De hecho, la visión, vamos a decir, más cerca de la visión oficial, no diría solo del gobierno, pero también de la memoria de las Fuerzas Armadas, de la narración del proceso, ¿no? De relación entre Cuba y las relaciones internacionalistas, sobre todo en África, están muy solidificadas, ¿no? Son muy sólidas en ese sentido. Entonces, lo que es interesante es que hay mucha literatura dentro de Cuba, afuera también, pero también mucha de ellas dentro de Cuba, que aunque a veces parece próxima de esa visión, empieza a crear huecos, a crear alguna disonancia en esa narrativa que es muy interesante, ¿no? Porque uno muchas veces, y el testimonio en Cuba también lo hace, ¿no? Muchas veces estas historias vienen de testimonios personales o ficcionados, que van tejiendo, ¿no? La narrativa de la nación de una forma mucho más compleja. Entonces creo que una lectura que dice que hay una historia oficial y después hay una historia olvidada o escondida no es totalmente verdadera, y lo que es interesante es que de hecho a partir del final de los años 80, todos los años 90, es sobre todo los escritores en Cuba que están escribiendo sobre esa experiencia de la guerra, desafiando incluso la narrativa oficial de una forma muy interesante. Entonces, hay una gran variedad y mi trabajo es sobre sí mismo, ¿no? Es sobre eso mismo, sobre plantear esa complejidad y explicar que no es blanco y negro, por así decir. Muchas gracias a Ana y a Raquel. Gracias.
Bueno, si hay más preguntas o comentarios, dice Zaida por WhatsApp que ya está en línea. Si alguien tiene algún comentario para ella. Si no, yo tengo dos preguntas. Bueno, tengo la misma pregunta. Estoy viendo conexiones entre las dos ponencias, la de Anya y la de Raquel. Lo que decía un poco Dina al principio, son dos situaciones de violencia real y simbólica. Y he visto desde Facebook, sobre todo, algunas narraciones casi heroicas, Anya, de la llegada